Buenas tardes, damas y caballeros. Hoy hablaremos sobre lo que Soros y sus amigos globalistas han planeado para nuestra felicidad y bienestar. Consultaron con especialistas, por supuesto, profesionales en economía, psicología. Lo único que olvidaron hacer fue consultarnos a nosotros. A nosotros no nos consultaron porque ¿para qué hacerlo? Ya somos borregos, ¿no? ¿Para qué preguntar a un borrego? ¿Quién cuestiona a dónde llevan a un borrego? Iremos allá y luego seguiremos a quien nos digan. Y a partir de ese momento ya no nos preguntarán nada más, absolutamente nada más. Decidirán los inteligentes, los perspicaces, los que sirven al pueblo. Y el pueblo, nosotros, guardaremos silencio, silencio. ¿A quién le dije? Así como el pueblo guardaba silencio, de nosotros pensaban eso. La suciedad que los demócratas taparon en 2016 y después sigue saliendo a raudales. Los principales medios de comunicación fingen que no está pasando nada en absoluto, como si algo por ahí hubiera sucedido. No sabemos qué es eso. Esto no va a durar mucho, señores, no les va a funcionar por mucho tiempo. ¿Sabían esto? Para mí fue una total sorpresa. Resulta que en el informe de Durón, ese famoso informe, había una parte secreta sobre el agua que se les olvidó contarnos y a mí me lo escribieron con palabras, no era lo que nos dijeron. En la parte principal del informe, o sea, el informe tenía una parte adicional, pero era un poco opuesta a lo que decía la parte principal. Por cierto, yo no lo sabía, ni siquiera podía imaginarme algo así, la verdad. La administración de Trump lo ha hecho. La administración de Trump desclasificó toda la información oculta en el famoso informe de Durham. Resulta que todos los datos interesantes que estábamos buscando fueron clasificados intencionalmente. También se cargaron en bolsas para destrucción del FBI documentos relacionados con Hillary Clinton. Tal vez logró deshacerse de sus correos electrónicos, pero esta cadena de pruebas en papel sigue viva y respirando. No solo Durham, sino también documentos sobre la investigación del FBI, la investigación de Hillary. Me refiero a los que se encontraron en bolsas en el lugar donde llevan los documentos para ser quemados. Por milagro lograron salvar esas bolsas. Creo que alguien informó, es decir, lo que llamamos whistleblower, pero alguien en el FBI intentó destruirlo discretamente. El FBI confiscó miles de documentos poco antes de que fueran a ser quemados. Estos documentos contienen pruebas que vinculan directamente a Hillary Clinton como la jefa del engaño Rusia-Trump. ¿De qué sabíamos? Pero necesitábamos pruebas documentales para presentar cargos, convocar a un gran jurado y finalmente arrestar. Steve Gardner cree que hay suficiente para abrir un caso, para acusar, e incluso piensa que para arrestar a Hillary y a varios de sus empleados. Empleados de la campaña electoral, naturalmente, quienes idearon y a través de los medios implantaron en la conciencia del pueblo estadounidense y de todo el mundo, en realidad sobre que Trump es un títere de Putin, sobre la conexión de Putin con Rusia, digamos, para ser más precisos. Como se supo, Hillary ya convocó a un grupo de abogados para discutir urgentemente las posibles consecuencias y la respuesta a estas acusaciones. O sea que van a inventar algo. Y el periodista de investigación, del que ya les hablé, John Solomon, probablemente sea el mejor, o al menos uno de los mejores en el mercado periodístico estadounidense. Como siempre, tiene la información más reciente y precisa. Él publicó entonces un correo electrónico del coordinador de la campaña electoral de Hillary, dirigido a las personas clave cercanas a los Clinton. Yo incluso aclararía, y él no es coordinador, sino Leonard, creo, déjenme revisar, ahora recordé su apellido, en realidad trabaja para Soros, es la segunda persona más importante en la fundación de Soros. Además, él coordinaba acciones con Wu y la campaña electoral. Es un movimiento normal, ¿no? Eso Es una prueba irrefutable por dentro. del anexo de Daremsky. Si esto se confirma con una investigación adicional, esto significa que el equipo del megadonante liberal George Soros sabía todo el plan de Clinton sobre el engaño de Russiagate 4 días antes de que el FBI iniciara la investigación.
¿Y también lo sabían Obama, Brennan y Comey? Permítanme leerles esto. Hillary Rodham Clinton aprobó la idea de Julia de que Trump y los hackers rusos están interfiriendo en las elecciones de Estados Unidos. Ahora tenemos el nombre de quien lo inventó. Desviar la atención de los votantes del correo electrónico de Hillary con una declaración sensacional de que Trump está al servicio de Putin. Se llama Julia. Bueno, a veces la mencionan como Juli, a veces como Jul, pero parece que su nombre es Julia. Esto debería distraer a la gente de sus correos electrónicos perdidos, especialmente si llega al nivel olímpico. La idea es convertir a Rusia en un problema interno de Estados Unidos, decir algo como una amenaza a la infraestructura crítica para las elecciones, para que se sienta como una amenaza. Dado que tanto el presidente como el vicepresidente reconocieron que la inteligencia acelerará la búsqueda de pruebas que, lamentablemente, aún no están disponibles, sin embargo, parece que hay señales de infiltración del Dirección Principal de Inteligencia. Parecían apenas hábiles, incompetentes, torpes idiotas, como los llamaban en el SMB. En ausencia de pruebas directas y al proporcionar información a los medios, jugamos con la esperanza de que ellos asuman la responsabilidad, solo para poder ofrecer más hechos. Entonces, básicamente, Hillary Clinton lo aprobó. Y sabían que, al sacar esto al aire, los principales medios de comunicación lo tomarían de inmediato y empezarían a difundirlo. Recordemos las consecuencias de esta sucia artimaña. El país vivió bajo estrés durante más de 3 años. 2 veces juicio político, cientos de millones de dólares perdidos, y no me refiero solo al proceso en sí. Perdidos porque el país se detuvo. Pero el odio surgió antes. Ellos fomentaron el odio de una mitad del país hacia la otra, socavando todos los cimientos de nuestra democracia. Sí, entonces recuerdas bien lo que pasó con la aprobación de Hillary, Obama y Soros, ¿verdad? Y ellos pensaron con anticipación, ¿cómo detener a Trump para que no mejore la vida en Estados Unidos en caso de que realmente sea elegido presidente? Aunque no creían en eso y por eso realmente lo pasaron por alto. Ahora esto es bueno para el impulso post-convención, es decir, necesitaban aumentar el interés después de la convención. Más tarde, el FBI echará leña al fuego. El resultado está lejos de ser claro, ya que los estadounidenses están más preocupados por sus propios problemas y Hillary difícilmente parece convincente en términos de confianza. Las relaciones entre Estados Unidos y Rusia están en un pésimo momento. Los demócratas entendían que Hillary tenía algunas manchas oscuras. Una de ellas era la confianza del pueblo. El pueblo nunca confió en Hillary. ¿Saben cómo dicen? ¿Le comprarían a esa persona un auto usado solo con su palabra de que funciona bien? Así que inventaron nuevos trucos, engaños y calumnias para metérnosla a la fuerza, pero gracias a Dios no pudieron. ¿Quiénes son esas personas? ¿Dónde están ahora? ¿Continúan trabajando en la CIA y el FBI? Si están en el gobierno, ¿están de nuestro lado, del lado de los estadounidenses, o están en contra de nosotros? Los desclasifican, publican y difunden. Vamos a saber más sobre quiénes están realmente directamente involucrados e implicados en esto. Vamos a saber más sobre quién pudo haber estado en la habitación y quién protestó en voz alta contra esto, reconociendo lo incorrecto que era. Tenemos informantes que presentan sus propios documentos sobre sus protestas y su negativa a participar en esto. Así que sí, hay personas que todavía trabajan en la comunidad de inteligencia y que estuvieron involucradas en esto. A medida que se identifican, esto nos dará la oportunidad de asegurarnos de que ellos y otros como ellos, que de nuevo están tan dispuestos a usar la inteligencia como arma para socavar la voluntad del pueblo estadounidense, ya no puedan trabajar en la comunidad de inteligencia. Ya no pueden trabajar en la comunidad de inteligencia. Cabe mencionar que los conspiradores comenzaron a eliminar masivamente mensajes de todo tipo. Antes podías quemar un papel y todo terminaba ahí, pero ahora ya no desaparece tan fácilmente. Peter Strzok borró todo su historial en X. ¿Sientes que ellos perciben cómo las paredes se cierran? Esta, en mi opinión, es la única manera en que puedo entender esta situación. Aquellos que realmente son inocentes no tomarían tales acciones. Y de nuevo, por eso es tan importante desclasificar esta información para revelar la verdad.
porque esto es algo que para cualquiera que sea, aunque sea un poco objetivo, es irrefutable e innegable y puede ser utilizado. El Ministerio de Justicia está considerando responsabilizar a los involucrados por el Departamento de Justicia para lograr que rindan cuentas por... Bien, así que eso es lo que todos queremos. Queremos que el Ministerio de Justicia se lo tome en serio, queremos que estén involucrados. Ahora, mirando hacia atrás, podemos ver con mayor precisión cómo Hillary Clinton y otros constantemente creaban una narrativa que sabían que los principales medios de comunicación recogerían y difundirían en su nombre. Aquí hay un ejemplo. Las huellas quedaron no solo en su correspondencia, sino también en las redes sociales y en la televisión, donde aparecían, saltaban alegremente a la televisión, hacían declaraciones furiosas contra Trump, acusándolo de crímenes que ellos mismos inventaron y de los que lo hicieron culpable. ¿Y si te dijera que acaban de publicarse documentos de inteligencia sensacionales y desclasificados que prueban que George Soros y la compañía de Hillary Clinton no solo difundieron el mito de la conspiración rusa, sino que lo crearon desde cero? Lo coordinaron a través de agencias gubernamentales y luego observaron cómo esto casi destruía al presidente en funciones de Estados Unidos. Este es el Dr. Steve Turle. Él, al igual que los demás comentaristas, se sorprendió al descubrir que en el informe de Diorama resulta que hay una parte secreta de la que se olvidaron contarnos. Y lo que nos dijeron es simple y aterrador al mismo tiempo. Sí, Jorge Soros pagó el intento de derrocar al presidente legítimamente electo de Estados Unidos. Y Obama y Hillary, usando sus miles de millones, convirtieron, digamos, a las agencias de seguridad de Estados Unidos en sus propios MSIs encadenados. Y los lanzaron contra nosotros. ¿Recuerdan cómo en la orden del Ministerio de Jurisprudencia y Justicia escribieron sobre los padres que los padres son terroristas locales porque no quieren que sus hijos reciban esa educación? Que no solo puede haber género masculino y femenino, sino que también hay otros 24 o 37 diferentes. Por cierto, es interesante que los espías de Rusia, China y de varios otros países sabían de antemano, sabían que Hillary Clinton estaba preparando ese engaño mundial sobre la conexión entre Trump y el Kremlin. La inteligencia rusa interceptó correos electrónicos entre una persona llamada Leonard Bernardo y la presidenta del Comité Nacional Demócrata, Debbie Wasserman Schultz. En esos mensajes discutían abiertamente su plan para vincular al presidente Trump con Rusia, con el fin de desviar la atención del escándalo del servidor de correo de Hillary Clinton. Debbie Wasserman Schultz era en ese entonces la presidenta del Comité Central del Partido Demócrata de Estados Unidos. Bueno, ahí se metió en problemas de corrupción, tuvo un fracaso político y se fue, pero en ese momento estaba en la cima de su fama. Leonard Bernard, como dije, recordé el apellido Bernard. Leonard Bernard, vicepresidente de la Fundación Soros, la segunda persona más importante en el imperio del mal. Y ellos no estaban discutiendo ataques políticos. Bueno, políticos sí, pero digamos que era algo normal. ¿Y cómo usar el aparato estatal de Estados Unidos para luchar y luego destituir al presidente que tú y yo elegimos? La mayoría de la población. O sea, supuestamente están a favor de la democracia, ¿no? Tienen miedo de que la democracia se destruya aquí. ¿Y cómo lo previenen? ¿Destruyendo la democracia? Así, aún durante el mandato de Trump, los funcionarios de inteligencia contratados por Obama durante 8 años no defendían a Estados Unidos. Ella es una herramienta de los globalistas para atacar a Estados Unidos. El vicepresidente senior. Él es el vicepresidente senior de la Fundación Sociedad Abierta de Jorge Soros. Acabamos de encontrar una prueba irrefutable que demuestra que los fondos de la Sociedad Abierta de Soros están en el centro mismo del engaño. Sobre la conspiración rusa, dirigida intencionalmente a derrocar las elecciones en Estados Unidos mediante el sabotaje de la presidencia. Ahora piensen en esto por un momento. No solo planeaban ataques contra la empresa, también coordinaban acciones con las autoridades federales para reforzar su narrativa fabricada sobre el fraude.
El vicepresidente senior de la organización de Soros era una parte fundamental del Grupo Federal de las Fuerzas del Orden que deliberadamente buscaba derrocar al presidente elegido legítimamente. Pero aquí es donde se vuelve aún más siniestro. El FBI sabía que todo esto era mentira. Ellos lo sabían. Que todo esto era falso. El director de la CIA, John Brennan, informó personalmente al presidente Obama sobre el plan de la empresa de Clinton para vincular a Trump con Rusia. Ellos tenían información confiable de que todo esto era una desinformación fabricada, era un engaño y una falsificación. ¿Pero qué hicieron? ¿Qué hizo Obama? ¿Qué hicieron Obama y su círculo más cercano? Ellos lo aceptaron. El documento publicado por Tulsi Gabbard muestra claramente que los funcionarios de la administración de Obama intencionalmente aumentaron, crearon y fabricaron más datos de inteligencia, preparando el terreno para un ataque político sin precedentes contra el presidente Trump, que no fue otra cosa que un golpe de Estado de varios años que llegaba hasta lo más alto con Obama, y utilizando a la comunidad de inteligencia como un arma para fines partidistas. Ya hemos hablado de esto, pero no puedo dejar de repetirlo de lo sorprendido que estoy. ¿Saben por qué me sorprende tanto? Mentirosos, tramposos y criaturas viles siempre han existido en todas partes y en todas las épocas. Pero creer que tantos estadounidenses que sirvieron en el ejército, en la inteligencia, en la policía, en nuestro gobierno, en las instituciones estatales, tan fácilmente empezaron a profesar ideales que no son los de nuestra civilización. Nuestras constituciones se han convertido en análogos de los servicios de inteligencia represivos como la KGB, la Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, la Stasi y la Securitate Rumana. Y eso es impactante. La verdad, debo decir que a diferencia de la checa, la MKVD, que a pesar de la presión, a pesar de las amenazas, algún día les contaré sobre eso. Ya hay varias personas que han mostrado, que han contado, es decir, lo que les hacían cuando se negaban, pero ahora, sin embargo, se negaron a participar en este engaño. Y ahora, uno tras otro, están trayendo pruebas y materiales sobre Embante y Cachupatelu. Entonces, la pregunta obvia es, ¿por qué George Soros hace esto? ¿Qué motiva a los multimillonarios que de manera constante, implacable y sistemática buscan socavar la democracia estadounidense? Bueno, al final, en una especie de lógica perversa, Soros realmente cree que está salvando la democracia al socavarla. En 1993, Soros publicó un extenso artículo sobre el nuevo orden mundial. La idea es sencilla, la élite decide y el resto obedece sumisamente. En el artículo Soros decía que el nacionalismo es un obstáculo. El nacionalismo significa apoyar a nuestra nación. Ellos querían el internacionalismo, donde todos estemos juntos, seamos iguales y alguien decida por nosotros. Así que el nacionalismo impide la construcción de un mundo justo. En el 2000, en una conferencia de Iván Bayo, él mismo mencionó un fragmento al respecto, que significa que el último obstáculo en el camino hacia el paraíso globalista, bueno, él no lo dijo así, eso ya lo estoy inventando yo. Naturalmente sí, pero una sociedad justa, él la llama abierta, son los Estados Unidos de América. Y está claro por qué. No queremos que nos gobierne una élite, simplemente no lo queremos. Todos esos tontos lo quieren, pero nosotros no. No nos mudamos a un continente alejado de ellos para eso, ni nos llamamos el Nuevo Mundo por nada. Vivan como quieran, amigos, y nosotros a nuestra manera. Bueno, digámoslo a nuestra manera. No es asunto de ustedes cómo lo hacemos. Por eso Soros y sus amigos están en Davos y Washington. Ellos decidieron acabar con las elecciones por completo y decidir por sí mismos quién va a dirigir qué. Entonces, ¿quién nos llevará a esos paraísos inventados por ellos? Ellos son el futuro. Esto es un completo retroceso respecto a la Declaración de Independencia, donde se dice que cada quien decide qué es la felicidad, su propia felicidad, y tiene derecho a buscarla, como está escrito. Si recuerdan, damas y caballeros, de cualquier manera que él considere, siempre y cuando no impida que otros busquen esa misma felicidad, su propia felicidad.
A Soros, entonces, todos los que ayudaron a Soros, ellos olvidaron fácilmente todos nuestros ideales y muchos de ellos, militares y otros, levantaban la mano y juraban algo. Ellos de inmediato, por así decirlo, renunciaron a seguir los principios fundamentales establecidos en la fundación de nuestro país. Ahora vemos, sin lugar a dudas, la coordinación entre los operadores de la Fundación Soros, los funcionarios de la compañía Clinton, la dirección del Comité Nacional Demócrata, empleados del FBI y la CIA. Y, por supuesto, con la complicidad de los medios tradicionales. Todos ellos crean un ciclo de narrativa que se sostiene a sí mismo. Lanzar una historia falsa, hacer que las agencias gubernamentales la citen, investigarla, filtrar información selectiva a los medios aliados, luego señalar la cobertura mediática como prueba de que la historia es real. Para sabotear una presidencia que Jorge Soros considera una amenaza para el planeta. Eso es lo que hemos estado presenciando los últimos 8 años. Y ahora todo eso está saliendo a la luz. Esa mujer debería estar en la cárcel, literalmente. Hillary Clinton debería estar tras las rejas, al igual que las personas que trabajan para ella y que hicieron esto. Esto es tan obviamente corrupto. Ella quería desviar la atención del escándalo de los correos electrónicos. Ideó un plan para acusar a Trump de ser un agente ruso para desviar la atención de su propio escándalo. Ella inventó el escándalo de que Trump era un activo ruso. Y contaban con que las agencias de inteligencia trabajarían con ella para mantener esa mentira. Y al parecer estaban más que felices. De ayudar. Eso también me impactó. Todos a quienes Hillary y Obama acudieron estaban felices de ayudar a destruir a los vacíos Estados Unidos. hackearon a un par de altos operativos que estaban relacionados con la compañía de T. Clinton o que eran amigos de ella. Y ellos revelaron esta conspiración, los rusos lo hicieron, los rusos revelaron su conspiración para intentar presentar a Trump como un agente de Rusia. Y los holandeses espiaban a los rusos. Los holandeses obtuvieron información de inteligencia rusa que los rusos robaron como resultado de hackeos a personas del equipo de Clinton. Y luego los holandeses dijeron, oigan, esto está mal. Fueron con los estadounidenses, con quienes son amigos, y dijeron, deberían leer esto. Hillary Clinton va a hacer algo malo. Y en vez de, ya saben, Jim Comey dijo, cuando vio el expediente Steele, dijo, bueno, esto claramente es una tontería. ¿Quiénes son? ¿Quién los contrató? Hillary Clinton, entiendo perfectamente lo que sucede aquí. Esto es una locura, chicos, esto es una trampa de Hillary Clinton. En lugar de hacer eso, no solo no rechazaron las tonterías que venían de los agentes de Hillary, sino que redoblaron sus esfuerzos. Abrieron una investigación contra Trump y su compañía. Empezaron a arrestar personas y a usar información creada por Hillary, como el expediente Steele y otras cosas. ¿Saben? ¿Han escuchado cómo Aaron Matei explicó que ella tenía un grupo llamado CrowdStrike, que supuso que fueron los rusos quienes hackearon el Comité Nacional Demócrata? Ellos lo aceptaron por completo y así sucesivamente. Así que eso es todo. Es una locura lo que ella hizo. Ella. No tengo palabras. Ella todavía anda por ahí, actúa como si hubiera ganado y él robó esas elecciones. Y esas fueron las del 16 y que no eran legítimas. Ella no está engañada, es una mentirosa hasta la médula. De los huesos. Prior, hasta lo más profundo de su ser. Documentos recientemente desclasificados encontrados en una bolsa para incinerar. ¿Del FBI arrojan? Más luz sobre la investigación de la conspiración de Trump con Rusia. Los documentos son parte de la investigación del fiscal especial John Durham. ¿Recuerdan en el año 2023? Él calificó la investigación sobre Rusia como, cito, gravemente equivocada, en parte porque el FBI, cito, ignoró deliberadamente, intencionalmente, la información que no apoyaba la narrativa de la conspiración. Shannon Brim se conecta con Sir David Spant, quien reporta en vivo desde Washington. Hola, David. Hola Marta, me da gusto estar con ustedes. Se encontró parte de la solicitud en un paquete para destruir, pero había copias. Los originales estaban en los sistemas del Departamento de Justicia.
Pero la investigación del fiscal especial John Durham sobre el origen de la narrativa Trump-Rusia comenzó en 2019 y terminó 4 años después con un documento de 300 páginas. Nuestras conclusiones fueron aleccionadoras, especialmente para mí después de más de 40 años como fiscal federal. Hoy vemos las 29 páginas faltantes que estuvieron clasificadas hasta ayer. En el documento publicado recientemente se presentan ejemplos adicionales de cómo la empresa de Hillary Clinton intentó desacreditar a la empresa de Trump. El anexo contiene supuestos correos electrónicos de Leonard asociado con la Fundación Sociedad Abierta de George Soros. Según el anexo, Leonard escribe sobre una asesora de la empresa de Clinton, referida como Juliana, Julia y Julie. Hillary Clinton aprobó la idea de Julia sobre Trump y los hackers rusos interfiriendo en las elecciones de Estados Unidos. Esto debería distraer a la gente de sus propios correos electrónicos desaparecidos, especialmente si el asunto llega a un nivel olímpico. Bien, detengámonos aquí un segundo y entendamos qué está pasando aquí. Entonces, sabemos sin lugar a dudas que Hillary Clinton tenía información secreta en sus correos electrónicos personales, en su casa personal, en su computadora personal. Eso es indiscutible. Sabemos que ella solo recibió un castigo leve, mientras que la mayoría de las personas habrían sido enviadas a la cárcel. Si hubieras estado en el ejército, probablemente te habrían degradado, despojado de tu rango y en algunos casos sometido a una corte marcial. Bien, ya todos sabemos eso. Y la única manera en que pudieron desviar la atención de eso, aunque no creo que realmente lo hayan logrado, por cierto, fue inventar toda esa farsa rusa. Eso es básicamente lo que se dice ahora. Y proporcionan una copia del correo electrónico que lo demuestra. Para que quede claro, esos correos electrónicos que obtuvo Durham alguna vez fueron hackeados por la inteligencia rusa. El anexo detalla que se advirtió al BR sobre la posibilidad de que parte de la información obtenida sobre la empresa de Trump pudiera provenir de la empresa de Clinton o de fuentes rusas. Pero rechazó esa información por considerarla poco confiable, sin realizar ninguna acción de investigación para confirmar o refutar la acusación. El informe critica al equipo de seguridad nacional de Obama, especialmente al director de la CIA, John Brennan, la fiscal general, Pam Bondi, el director de la CIA, John Radcliffe, y el director del FBI, Kesh Patel. Todos ellos impulsaron la desclasificación de esta solicitud. Intentamos contactarlos para leerla, pero no obtuvimos respuesta de los mencionados en el informe. De esas personas mencionadas en el informe. Finalmente nos permitieron ver los documentos y la parte clasificada del informe de Durham. Clasificada, damas y caballeros, para nosotros. Para la élite nunca estuvo clasificada. ¿Qué fue lo que descubrimos de todo esto? Primero, los globalistas, incluyendo a Hillary y a su esposo. Sí, ese violador llamado Baraka, bueno, y otros más. Intentaron crear en Estados Unidos una situación en la que la votación es absolutamente formal, pero en realidad el poder es asignado por ciertos servidores del pueblo. Como, bueno, en China, lo que Putin intentó hacer en Rusia, como sucede hoy en China. Ellos allá en su Olimpo, en el Olimpo democrático, tienen libertad de elección y nosotros tenemos un yugo. La segunda fue en el 2016. Ellos perdieron inesperadamente, pero hicieron todo lo posible para que el presidente que elegimos no tuviera éxito, de volver a Estados Unidos al camino del libre mercado. El libre mercado implica libertad, y la libertad implica libertad de elección. Soros y algunos otros globalistas financiaron la lucha de 4 años contra Trump y el Partido Demócrata, a través de las fuerzas de seguridad y la prensa, no permitió que Estados Unidos empezara a construir su vida como nosotros mismos queremos. Además, nos robaron miles de millones simplemente del presupuesto para luchar contra nosotros, es decir, robaban nuestro dinero para luchar contra nosotros. Tercero, en el año 20 lograron hacer un golpe de Estado y volvieron al poder aquellos a quienes no pudieron imponer en el año 16. Cuarto, las mismas fuerzas, los cuerpos de seguridad, la prensa, los políticos, los burócratas intentaron detener a Trump con juicios, calumnias o incluso eliminándolo físicamente, pero no lo lograron. Y Trump llegó al poder ya teniendo un programa de aliados y experiencia en la lucha contra el Estado profundo, ¿no? Quinto, los demócratas intentaron destruir todas las huellas, pero no pudieron.
Algo quedó, y ahora los protagonistas, llamémoslos por su nombre, traidores y enemigos de América, están limpiando urgentemente todo lo que aún se puede borrar y quemar, al mismo tiempo que preparan su defensa legal. ¿A dónde llegaremos? Por supuesto, no lo sabemos. Damas y caballeros, la genialidad de Soros antes siempre llevaba a los demócratas a la victoria. Pero, como dicen, contra Loom no hay truco, bueno, a menos que haya otro Loom, y Soros se topó con otro genio, con Trump. ¿A quién van a juzgar? ¿A Hillary Braina o al tipo de la fundación de Soros? A este Leonardo, sí. Varios empleados de la campaña electoral de Hillary, varios empleados del FBI cercanos a la coma. Estoy seguro de que hay muchas más personas cuyos apellidos no conocemos ni hemos escuchado jamás. También juzgarán al círculo cercano de Biden, pero no por este caso, sino por la venta de indultos. ¿A quién protege? Eso no lo sabemos. Nadie lo sabe. Sí, eso en realidad no es lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Falta poco más de un año para las elecciones de 1926. Mostrarle a América en qué clase de suciedad intentaron meter a nuestro país. Ellos tienen la prensa, que miente todos los días y que ya ha empezado a pagar millones en multas por sus mentiras. Ahora están siendo juzgados y por supuesto tienen expedientes sobre muchos en el Senado y el Congreso. Pero los jóvenes que trajo esta vez Donald Trump al parecer no están bajo el control de los demócratas. Ahora los demócratas ya no tienen fuerzas de seguridad. Y la cantidad de información, especialmente de las audiencias en el Congreso y de los tribunales, llegará a la población. Y cuando los estadounidenses se horroricen, los demócratas no obtendrán escaños adicionales en el Congreso y el Senado. Siempre después de la victoria de un nuevo presidente, 2 años después, en las elecciones intermedias, esas mismas elecciones de 2 años traen la victoria al partido que perdió las elecciones presidenciales. O sea, digamos, a veces ganaban 5 escaños y a veces hasta 30. Me refiero a que no es el partido que, por así decirlo, perdió la presidencia. Y los demócratas sienten que esta vez no están ganando. Los donantes se niegan a dar dinero. Aquí los culpables intentan echarle la culpa a otros. Por ejemplo, miren el berrinche del senador de Nueva Jersey, Cory Booker, a quien hace poco consideraban para presidente. Así es. Pero primero veamos cómo lo atacan. Miren cómo lo atacan allá. Me gusta participar en las discusiones y expresar mi opinión. Y quiero señalar que el senador Booker se opuso a mi proyecto de ley sobre la reafirmación de la policía. La financiación Cobb-Clinton existía mucho antes de que Donald Trump asumiera el cargo. Así que no se trata solo de eso. Esta es una disputa de larga data sobre este tipo de financiamiento. Los compañeros de partido, para que lo entiendas, casi nunca se atacan entre sí en las sesiones generales. En las internas sí, y además frente a la prensa, por cierto. O sea, es pública, no solo es general, también es pública. Y ahora Booker, que sabe que lo atacan para luego convertirlo en el chivo expiatorio. El Estado está completamente histérico, lo que provoca temblores. ¿Y qué dicen aquí esas mismas personas elegidas para proteger la Constitución de Estados Unidos? Hoy vamos a mirar hacia otro lado y asignar recursos que no irán a Connecticut, no irán a Illinois, no irán a Nueva York, sino que irán a los estados que a él le gustan. Eso es ser cómplice de un líder autoritario que pisotea nuestra Constitución. Es el momento de que los demócratas muestren determinación, luchen y tracen una línea. Y cuando se trata de la seguridad de mi estado al que se le niegan estos fondos, por eso estoy aquí. No pongan en duda mi honestidad, no pongan en duda mis motivos. Yo respaldo a Jersey, respaldo a mis policías, respaldo la Constitución y respaldo lo que es correcto. Si grita, entonces seguro sabe de quién se comió la carne, entonces entiende que empezaron a cavar bajo él, entonces sabe por qué. Y el boxeo está con ellos, que griten, chillen, lloren y se suenen la nariz. Y sería bueno que hicieran eso en prisión, en las celdas, tras las rejas. No recuerdo que Trump haya hecho berrinches cuando realmente la estaba pasando mal.
Pues eso es todo. Los acontecimientos avanzan rápidamente y me parece finalmente en la dirección correcta. Hasta la próxima vez.